que se me inundan obras. Eso era a otros Marcos, dijo Bonilla. Y abajo, nomás que ya me quedó muy chiquito, fue la respuesta de Marco Quesada Martínez, que dice que las obras que hicimos están a la vista, funcionando y siendo disfrutadas por los chihuahuenses. Primero dijo, al alcalde no se le inundan las obras porque simplemente no tiene obra. No tiene. Tan sencillo como eso. Lo que naufragó es el nuevo relleno sanitario, que ya costó millones de pesos y no será inaugurado. ¿Quieres comparar? Y pues sí. La comparación, ¿le entramos a la comparación? Vamos a analizar. A ver, avanzamos. Sí, porque después al día siguiente el presidente en la declaración, Marco Rosquilla, sí dijo, no, pues que después se quiere aprovechar de mi publicidad. Se quiere colgar de mi imagen. Seguramente los asesores le dijeron, no te conviene, porque le estás dando porque te van a poner una chinga para subirte al tema. Claro. Y él ahorita... Pues no es nadie, tú eres el alcalde. Entonces, esa seguramente es una recomendación que recibió de sus No, y aparte porque le iban a poner una chinga con los números. Mira, ahí está. Ahí dice, Quesada con menos hicimos más. Marco Quesada, 2,170 millones de presupuesto. Marco Bonilla, el presupuesto total en el 2023 fue 5,092, casi 5,100. Pero recordemos que en el 24 fueron 5,600, lo probado. Mira, este dato de 3% de obra pública... Sí. Mira los sueldos, era un 49% y 27% en obra pública. En obra pública. Era una cantidad alta, ¿verdad? Fíjate en esto, lo que significa ahora el aumento, el 80% el 82% se va en nómina. Estamos hablando de gasto corriente, que es una enormidad. Yo creo que el municipio de Chihuahua no había tenido una época en donde se gastara tanto en nómina, en gasto corriente, porque el gasto corriente no solamente es la nómina, son muchos gastos asociados a la nómina y a los servicios, pero yo creo que Chihuahua nunca había tenido esa proporción. Y increíble. El 3%, ese dato lo sacamos precisamente de la publicación de transparencia. Creo que ellos trataban de ocultar algunos gastos en obra pública para poder tener discrecionalidad en el manejo. Por eso dicen 3% en obra pública. En el fondo lo que estaban haciendo es colocarlo en este cajón de gasto corriente y después sacarlo para los proyectos que ellos consideraban convenientes. Pero es un proceso un tanto opaco. Es preferible decir desde el inicio del presupuesto, voy a invertir en estos cajones, en estas acciones, y eso ya establece un compromiso. Claro. Cuando tú dices, voy a gastarlo en el gasto corriente, valga la redundancia, entonces después tienes forma de acomodarlo en otras partidas, pero es un procedimiento poco transparente, que tiene como propósito llevar con discrecionalidad el uso del recurso. Entonces vamos suponiendo que a lo mejor no sea el 3%, sino sea el 7, 8%. Es una miseria. De todos modos es una miseria. Es una miseria. O sea, realmente es muy baja la inversión en obra pública y muy alto el gasto en política, porque te voy a decir una cosa, se gasta en imagen, vimos lo que le invierte a los medios de comunicación, se gasta mucho en clientelas electorales. Lo que critican del presidente de la República lo hacen con total descaro. Despensas, becas, apoyos, y lo critican del presidente. Y además de esto, pues tiene una clientela electoral muy amplia. Muchos de los líderes del PRI fueron tomados, están bajo nómina, así es como los fue atrapando el presidente municipal a todos ellos, y entonces tiene una estructura electoral con la que vamos a vernos, pero es una estructura electoral pagada. Los gastos en materia electoral son muy elevados, son muy altos. Entonces, esa es la realidad del municipio de Chihuahua. Oye, pero me llama la atención con estos números tan contundentes, y aparte pues las matemáticas no mienten, ¿verdad? Se puede mentir con los números, pero los números en sí no mienten. Me llama la atención cómo puedes decir con tal descaro, soy el que más ha hecho obra en la historia, güey. Lo ha arrepentido varias veces. Pues mínimo no digas eso, güey, di otra cosa. ¿Por qué no pones otra lámina para que lo veamos en obras? O sea, porque a lo mejor los números de la gente se puede decir, puede ser que estén truqueados, lo que tú quieras, pero... Vamos. Bueno, esa es otra, pero vamos a leerla todos. Mira, ¿Cómo se conforma eso es el presupuesto importante. actual? El 55% está ahí, ¿quién es? Recursos federales. Recursos federales. Ok. Fíjense, más de la mitad de lo que puede gastar Marco Bonilla
es obviamente proveniente de la federación. O sea, sin la federación pues se te caen. O sea, si ahorita tiene un presupuesto histórico de 5,600 y el 23 de 5,000 millones, pues es gracias también a que se han aumentado las participaciones del gobierno federal. Y él insiste en que es autosuficiente, ¿no? Y avanzamos, si quieres, mi querido... A las obras. No, espérate. Ve esto. Okay. Regrésate un poco. Regrésate, por favor, mi querido... Es importante profesor. que veamos esto. Sí, señor. Mira, ve la inversión estatal. ¿Sabes por qué también los niveles de obra pública El son tan 4%. bajos? Porque la inversión estatal es paupérrima. O sea, el Estado ha dejado de invertir en los municipios. Y tenemos una inversión estatal que no supera el 4%. Estás hablando de 180 millones de pesos. Los recursos propios no están mal, han ido creciendo, ¿verdad? Que es el esfuerzo que hacemos todos, fundamentalmente a través del predial. Pero la inversión estatal está derrumbada, completamente derrumbada. No podemos decir que el gobierno federal no apoya. Oye, el 55% del presupuesto proviene precisamente de partidas federales. Algunas etiquetadas, otras más libres, pero proviene del gobierno federal. Qué burla, chingada. Y el gobierno estatal, ¿ve? Lo que le aporta, el 4%. Ahora sí Bueno, avanzamos, mi querido... A lo mejor los números a la gente puede decir, oye, puedes alterarlos, pero veámoslo en términos más sencillos. Términos de obra. Estamos hablando de infraestructura social y deportiva. Aquí presentamos todas las obras de relevancia, no pequeñas remodelaciones de canchas, no. Obras de relevancia. No pintadita gimnasios, del parque. No pintadita del parque. Construcción de 2 albercas en colonias muy humildes. Ahí estamos. Campos de fútbol, campos de béisbol, iluminados con pasto sintético. Rehabilitación importante, por ejemplo, de un campo de softball que está abandonado, Luis Fuentes Molinar. Construcción de parques nuevos. Bueno, eso consideramos nosotros 3 gimnasios de box. Eso consideramos que son obras relevantes, de inversiones 18 altas. ejemplos, 18 ejemplos. Y del otro lado... El gimnasio adaptado también viene aquí, el ¿no? Gimnasio, sí. Incluso ahí lo pusimos, ¿eh? Sí. Hicimos la mención, lo construimos nosotros, pero lo inauguró el ingeniero Sí, pero Garza. se hizo en la administración. Estas son las obras que revisamos en su informe que podrían ser relevantes. Hijo Una la de ellas chingada. es la primera etapa del polideportivo. El Huizache. Primera etapa, ni siquiera terminación. Del Huizache Álvarez. Un parque deportivo y luego el polideportivo, y lo dice Sumar. ese lo iniciaste tú, yo creo. Sí, no, es que eso lo rehabilitaron ellos. Ok. Hicieron la rehabilitación de la alberca y la inversión fue alta, por eso lo considerábamos que era una obra deportiva de relevancia, porque sí fue alta la inversión. Regrésate al lado izquierdo, mi querida producción, de lo que hizo el licenciado Quesada, gracias. Mira, a mí me llama la atención algo como simbólico, Lick, Fernando, algo como muy simbólico, lo que hablábamos de atender tanto el norte como el sur. Sí. O sea, mientras el licenciado Quesada se aventó 2 polideportivos completos, uno en el norte y otro en el sur. En zonas humildes. El señor Nitingo Bonilla lleva la primera etapa de uno. De primera etapa de uno. Y lo anuncia como si fuera... Y lo sabes que es lo peor, Lick, que también no toma en cuenta mucha gente. Por ejemplo, toda esta obra que hizo el licenciado Marco Adán Quesada Martínez se la entregó al pueblo, incluyendo, por ejemplo, el gimnasio adaptado, Así que era de libre acceso. Ahora, el gimnasio adaptado se cobra. Y las obras deportivas, las muy escasas obras deportivas que hace Marco Bonilla, las concesiona. Las concesionó. Se las da a los grandes empresarios para que ellos desarrollen, y ya cualquier chavo o chava no puede entrar a los parques si no es con permiso. Te voy a poner el ejemplo, reforzando lo que dices, pero además con datos, para no estar hablando ahí se va. Sí. Hicimos una obra en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, en una zona muy humilde que fue vista del Cerro Grande, una alberca con varios equipamientos más, espacio de box, todo lo demás que ustedes conocen. A los niños en aquel entonces se lo entregamos a la comunidad y la comunidad lo administraba. A los niños se les cobraba 5 pesos por mes si tienen un promedio arriba de 8. Era algo simbólico, como para motivarlos. Claro. Y a los niños que estaban abajo de ese promedio se les cobraba 30 pesos. O sea, es algo muy simbólico. ¿Sabes cuánto es la cuota ahorita? Te estoy hablando de números reales en este momento. 500 pesos. Qué marrano, y además tienes que pagar una inscripción anual. Qué marrano. Como si fuera un club deportivo. ¿Un club? ¿Tú crees que los niños de esas colonias puedan acudir? No, pues ya no. Ya no. Imposible. Ahora que estaba oyendo me dice, no, pues es que ya no tenemos oportunidad de estar. 500 pesos. No te estoy hablando falsamente, o sea, con el ánimo de poder echarle leña al fuego. No. Tengo cifras y datos concretos de cuánto le cuesta a una persona inscribirse en el deportivo. Son 500 pesos y hay que pagar una anualidad. Qué marrano. Cuando antes cobraba de 5 pesos a los que tienen buen promedio de calificaciones a 30 pesos.
Oiga, presidente, pero uno más, mira, tienes ahí la siguiente lámina, ¿no? También es importante analizar el tema de vialidad, porque en cuanto a obra de infraestructura vial, pues también es abismal, enorme la diferencia. Sí, a ver si lo podemos agrandar un poquito más. Sí. Mira, por está ejemplo... el túnel de la Independencia, ¿verdad? Si quieres tú platicarnos, Lick, de ellas. Bueno, ahí expusimos algunas obras que eran también de alta inversión. Está el túnel de la Independencia, está un paso inferior, el que está abajo, el que dice el que se inundó, sí se nos inundó, y tuvimos que corregirlo con un dren que pusimos antes del túnel. Se nos inundó una vez. Detectamos el error e hicimos una corrección. Y ese túnel nunca se ha vuelto a inundar. No. Es el cruce por abajo del periférico de la Juventud que pasa por Cantera. Está 2 pasos superiores sobre la Washington y Río de Janeiro. Y luego hay un paso inferior también en la avenida San Felipe. Ajá. Hablo de estas obras, voy a hacer un paréntesis aquí, porque lo que nosotros veíamos en aquel entonces es que había un grave problema en la comunicación del centro hacia el periférico de la Juventud. Mucha gente vivía al norte y la gente se desplazaba por la calle Francisco Villa y era un martirio. Imagínate ahorita que todo el tráfico de la Cantera se pasara por la Francisco Villa, semáforos altos, sería imposible. Por eso decidimos hacer un flujo continuo sobre toda la avenida de la Cantera, con las dificultades que esta tiene, ¿verdad? Porque es una calle sinuosa, pero decidimos hacer un flujo para conectar periférico de la Juventud con el centro, para que la gente se pudiera desplazar. Nos faltaron 2 acciones más que ya no alcanzó el presupuesto. Un paso en peatonal, pero bien hecho. No paso peatonal, un paso eléctrico, unas escaleras eléctricas para la gente que va al Seguro Social y que no tenga que atravesar por abajo. Eso le permitirá a los carros pasar fácil y a la gente con comodidad pasar por un puente como... Hay muchos, uno de ellos es en Las Vegas, sí, los han visto. La caminadora. Cómo caminas, sin tener que dar pasos. Bueno, ese nos faltó y teníamos proyectado en la calle Progreso otro puente más para poder hacer una conexión directa hasta la Niños Héroes. Pero ese fue el propósito, de darle a la ciudad una vía rápida para poder conectarse. Bueno, y luego estamos hablando ahí, que está en la Avenida de las Industrias y la Guillermo Prieto Luján. Son obras enormes, bien grandes, casi significan una carretera. Deben de ser aproximadamente esta interconexión para las colonias del norte de la ciudad, las más humildes, ahí donde está Vida Digna, Ruiz Massieu. Eso yo creo que sería aproximadamente unos 5 kilómetros de pavimento de concreto hidráulico de una vialidad muy grande. Por ejemplo esa, y luego el distribuidor vial de Sacramento y Juárez. Estas obras las hicimos como parte de la infraestructura vial, ¿verdad? Y luego don Señoritingo Bonilla, un distribuidor vial en Fuentes Mares, que se tardó 2 años y medio en inaugurarlo. Y eso es todo lo que puedes tú comentar de la administración de Marco Bonilla. Es que a lo mejor por las etapas, carnal, por eso sí hizo más obra. Se fue a 7 etapas, güey. Pero fíjate lo que es fíjate lo que es la ineficiencia a la hora de administrar los recursos. Ya pusieron de moda esa mamada de las etapas. No, ya andamos en un 15%. Y hoy amanecimos 17.5%. Cabrón, pues la haces o no la haces y ya. ¿Por qué andas con tantas broncas? Pues porque no saben hacer las cosas. Por ahí se nos han ido 2, 3 ejemplos más muy grandes, como el del Parque El Rejón. Otros puentes que tú hiciste, Lick. Sí, no estaban ahí porque tenemos previsto hacer otra lámina con los grandes parques o obras como la rehabilitación del centro o el Rejón, ¿verdad? Y también esas fueron obras pues muy significativas, importantes para la ciudad. Fíjense, estas no las hemos presentado en las láminas. Fíjense nada más, el licenciado Marco Quesada las inauguró a 2 años y cacho. ¿Por qué? Porque ya el cierre, pues hay otras cosas que hacer para cerrar una administración. Y con la mitad, repito, para que no pierdan eso en la perspectiva, con la mitad del presupuesto que tiene Marco Bonilla. Y Marco Bonilla con el doble, vean lo que ha hecho. Es una burla.